Salvadores que se vuelven malos por amor. Bueno, aquí tenemos al número uno, ya saben, el clásico Anakin Skywalker. Él estaba buscando la forma de salvar a su amada. Entonces, al sentirse repudiado y rechazado sin una forma de apoyo por los Jedi, recurre a la única persona que tuvo un momento de delicadeza o se aprovechó de esa situación para escucharlo, para darle una pequeña proposición. Todo esto se echa a perder cuando vemos que en los cómics o en las películas vemos que sí existe algo que se llama la curación de la fuerza. Entonces, siendo una habilidad de curación, no debería de ser una cosa malévola o mala, sino al contrario, eso es una parte de bendición, como se ve en el episodio 9 de Star Wars. Al final se crea la profecía autocumplida de que el héroe, en este caso a la nieta de Palpatine o la hija, lo que entiendo, se vuelve con esta capacidad, con Kylo Ren, la capacidad de que se autocuren o el otro se pueda sacrificar por el otro y así salvarle la vida, generando así que no hay ningún motivo bien o una situación. Hubo mucha falta de comunicación entre el que se quería el elegido y los Jedi. Tal vez por una doctrina demasiado rigurosa, o querían ver eso, una doctrina demasiado rigurosa, que al final solamente hizo que una buena persona se volviera mala, porque fue conducida totalmente al lado oscuro por sus formas que fue tratado. En sí no había de otra forma, él se hizo al lado oscuro porque su amor se hizo una gran desesperación por salvarla, que al final su desesperación terminó por matar a quien amó. Y eso pudo haberse remediado fácilmente si alguno le hubiera intentado hablar o explicar la razón, en vez de dejarlo que se hundiera en su depresión, en su oscuridad, y así volverse totalmente malo. Cuando al final, por una u otra razón, se explica de que la curación de la fuerza no es mala, es un poder normal. Claro, se vuelve mala porque se supone que los Sith usan energía de otros para plantársela ellos mismos o para hacer algo con ellos mismos. Pero hay una curación de la fuerza que se usa con el propio poder de la fuerza sin tener que hacerle daño a nadie para curarse. Tal vez el lado luminoso puede también hacer esas cosas buenas sin dañar a nadie con un conocimiento más a fondo de la situación, de la fuerza. Tal como vemos como Padme Amidala logró construir de la nada, o reconstruir toda su flota en medio de una explosión. Entonces Anakin Skywalker era una persona trágica que pudo haber obtenido lo que deseaba si tan solo hubiera un poco de entendimiento de ambas partes. Luego está en Hechicero de Marvel, en Hechicero Supremo, Doctor Extraño. En la nueva serie animada pierde a su amada y eso hace que se vuelva una locura para intentar rescatarla de cualquier manera. Para salvarla se vuelve malo por la ambición de poder y más poder y más poder y más poder. Pero entre más poder tenía, más imposible era salvarla. Eso porque tal vez su maldad, su oscuridad lo cegó. No le permitía ver la realidad y no le permitía ver más allá de la situación. Sabemos que en Marvel matar y revivir a alguien es demasiado simple. Simplemente pudo haber hecho algo con las gemas del infinito y haberla rescatado de alguna manera. Pero ya saben, siempre se necesita alguien malo, un ser trágico, cuando en realidad no se entiende una verdadera coherencia. Si ves bien todo lo que está pasando, sí había varias formas de salvarla. Sé que en la temporada 2 intentaron restituirlo con que él se hace a un lado y entonces no hay accidente porque no se conocen y su amada vive. Eso fue demasiado drástico, pero supongo que es parte del escritor. Pero aquí lo importante es que él se vuelve malo por el ansia de poder, tanto control, porque él estaba lidiando con algo que no estaba en su control. Aquí vemos a dos que creen en algo que buscan desesperadamente controlarlo, cuando no pueden lograrlo, no pueden hacerlo. Y el número 3, y tal vez el favorito de muchos, el Superman de Injustice. El Superman de Justice tuvo la desgraciada forma de que el Joker un día simplemente quiso divertirse con él.
Entonces él vivió lo más traumático, perder a su ciudad y perder a su amada por sus propias acciones, generando así otra vez ese delirio de no tener el control. Al no tener el control de sí mismo, vuelve a perderlo, vuelve a perderse de su camino, vuelve a perderse de él. Al terminar de tener su control, su forma máxima de expresarlo fue en haber matado al Joker. Si él hubiera intentado tener el control de la situación y no haber matado al Joker, tal vez todo se hubiera entendido. Pero al final, su miedo, su miedo demasiado humano a no tener el control lo invadió, lo dejó. Él solamente quería venganza, venganza y venganza. Si lo hubiera obtenido de alguna otra forma, no importaba. Él solamente en ese momento quería venganza. Al no tener el control y no volver a sentirse tan vulnerable, tal vez eso fue su deseo de querer dominar y conquistar el mundo, pero que eso no volviera a pasar. Tal vez solamente no son tan malos, tal vez solamente era un gran miedo, que los llevó al lado oscuro. Como dicen ahí, un gran miedo puede generar que se volvieran al lado oscuro, pero ninguno de los tres, si vemos la lógica en algunos de otros ejemplos de cómics, pudieron haberse salvado de una forma más sencilla. Volvemos, Darth Vader platicando y siendo entendido por su orden. El Doctor con las gemas del infinito o con alguna forma que pudiera hacer que tal vez ella se muera pero revive. Y Superman entendiendo que estaba fuera de su control, de que Luisa no quería que él fuera así, volviendo así en sí, como Batman lo esperaba. Y como se ve en la película. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña intervención de tres héroes que se vuelven villanos por falta de control. Espero que les haya gustado el video y nos vemos.